Dice así la palabra de Dios. Dieron aviso a Joab. He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Vamos a dividir el pasaje en tres partes. Los primeros 8 versículos veremos al rey padre o al padre rey. En los versículos 9 al 14 y 41 al 43, veremos allí un germen que comienza a salir, que es la disputa trivial por el rey, o las discordias que comienzan a haber en las tribus de Israel, en especial las 10 del norte con Judá allí en el sur. Ustedes saben que estaban divididas así. Y la tribu de Leví, que no tenía herencia alguna en la tierra, era la número 12. Veremos eso en esos versículos, 9 al 14, 41 al 43. Y del verso 15 al 40 veremos propiamente David volviendo a Jerusalén, es decir, ese peregrinaje que ahora hace al revés. Lo había hecho huyendo, pero ahora vuelve a retomar el trono. Y lo primero que nosotros encontramos aquí es a este rey, pero que como rey también es padre. Y él en este momento, en esta situación, ¿no es cierto?, que había sido ungido por Dios como rey, pero ahora está viviendo una situación como hombre y en especial como padre. Y él llora, versículos anteriores del capítulo 18, los últimos, él recibe la noticia, ¿no es cierto?, de la muerte de Absalón. Y allí comienza su lamento. Allí él entra en el luto y en el dolor de haber perdido a un hijo y comienza a llorar. Comienza a clamar por el dolor absoluto que él tiene por este hijo. Ahora, Absalón, el hijo de Maaca, uno de los 3 hijos que le nacieron a David en Hebrón, y que en la línea sucesoria era el tercero, ¿no es cierto? Teníamos allí a Abnón, a Caleb y a Absalón. Esos le nacieron en Hebrón y ese era el orden de sucesión en el trono. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura acerca de Absalón? Algo ya han visto ustedes, así que solamente estoy haciendo un resumen. Lo primero que nos dice, ¿no es cierto?, que era un hombre hermoso. Dice allí en 2 Samuel 14, 25 al 26, dice que en toda Israel no había ninguno otro que fuera alabado por su hermosura. Y agrega, dice, desde la cabeza hasta los pies no había ningún defecto en él. Una pinta tenía Absalón. Y después agrega diciendo que su cabellera era larga. Envidia de aquellos que se nos va cayendo el pelo, ¿no? Pero dice que su cabellera era larga y que se la cortaba una vez al año porque le molestaba. Y ahí nos dice que pesaba cerca de 16 ciclos de peso. Es decir, cuando él se cortaba el cabello y lo pesaban 3 kilos de su cabellera. Los otros días
varias veces paso por lugares donde hay, y ustedes tal vez los han visto, ¿no? Esos carteles que ponen ahora, que compran pelo. ¿Vieron? Dice, compro cabello, 300.000 pesos el kilo. Así que Absalón se hubiese ganado unos buenos pesos en este tiempo. Pero esa es la descripción primera que nos dice, y nos dice que tenía hijos e hijas, Absalón. Ahora, nosotros también nos dice acerca de Absalón que era un hombre vengativo. Ustedes han leído lo acontecido allí en el capítulo 13, ¿no es cierto? Cuando su hermano, Amnón, el primogénito, siente atracción por su hermana, la hermana de Absalón, porque aquí tenemos que saber que Absalón y Amnón eran medios hermanos, eran hijos de distinta madre. Tamara y Absalón eran hijos de la misma madre. Amnón siente atracción por Tamara y ya conocen la historia y conocen cómo termina, ¿no es cierto? Cómo Absalón se venga de él y tiene que huir, tiene que irse. Y está un tiempo afuera hasta que David lo hace traer y después de un tiempo de estar allí de vuelta se produce el conflicto que nosotros conocemos. Pero también nos muestra que era astuto, traicionero y ladrón. Nos dice en 2 Samuel 15 que él tenía una actitud con el pueblo, ¿se acuerdan? Lo han leído, ¿no es cierto? Lo han estudiado. Se ponía a la puerta de la entrada y recibía a los que venían a ver al rey, y como el rey tenía muchos asuntos, él los atendía primero y les hablaba y les decía, ven paz, yo te voy a solucionar el problema que tenés. ¿Y qué dice la Escritura? Y así robaba el corazón del pueblo de Israel. Este era Absalón. Pero a pesar de todo esto, ese rey, David, es padre. Y ama a su hijo con todo su corazón. Y hasta en algunas partes llegamos a notar como que Absalón era su preferido. Y a él no le importaba lo que él había hecho. Mató a su hermano, se levantó en contra de él, mató a otro hermano suyo también, ¿no es cierto?, en aquella reunión que hizo, ¿se acuerdan?, con los príncipes. Pero todo eso, a pesar de todo eso, encontramos aquí a David llorando por Absalón y lamentándose, entrando en duelo por el hijo que había muerto. Hermanos, los oficios se ejercen y a veces se pueden dejar. El carpintero comienza trabajando y en un tiempo se jubila. Listo, ya no deja ese oficio. Y así con la mayoría de los oficios. Pero hay algo que un hombre y una mujer no pueden dejar de ser nunca: padres. A pesar de, son padres para siempre. Y para siempre amarán con todo su corazón y se preocuparán, aunque los hijos ya sean grandes, por ellos. ¿Por qué? Porque hay un amor entrañable de padres. Y esto es lo que le estaba pasando a David. Ahora, uno también recuerda, ¿no es cierto?, el capítulo 15 de Lucas, 11 al 32, ¿qué encontramos allí? El hijo pródigo. Pero en esa escena, ¿qué vemos? Un padre que siempre estaba mirando hacia el camino, esperando que ese hijo rebelde volviera. Y se goza cuando eso pasa y dice, este estaba muerto, pero ahora vive. Era inmenso el gozo del padre porque su hijo había vuelto. No le importaba que se malgastó toda la herencia, no le importaba.
ya había perdonado. Y mis hermanos, este es el reflejo del amor de Dios. Nosotros tenemos, además de nuestros padres terrenales, tenemos nuestro Padre celestial. Y Él nos ama aún mucho más. El Señor dijo una vez, si vosotros, siendo malos, dice, cuando vuestros hijos os piden algo, se lo dan, cuánto más vuestro Padre celestial. El amor de Dios hacia nosotros, hacia cada uno de sus hijos que hemos creído en el Señor Jesucristo, con el cual Él mismo dijo que aquel que cree en Él, dice, tiene esta potestad, este poder, ser hecho hijos de Dios. Ser hecho hijo de Dios. Somos hijos de Dios y Él nos ama, hermanos, con todo su corazón, con todo su poder. Y aunque a veces pareciera que nos tiene olvidado o que nos está dando de más, pero ¿qué dice la Escritura? Dice, si Dios os disciplina es porque sois hijos y porque os ama y porque quiere corregir vuestra vida. Si así no fuera, ¿qué seríais? Bastardos. No seríais hijos. Pero el amor de Dios hacia nosotros, hermanos, es inmenso. La expresión de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado y dio lo más preciado que Él tenía, su Hijo, por amor a nosotros. Si vemos el reflejo del amor de este hombre hacia su Hijo, que le había traicionado, que le había pagado tan feamente, pero aún lo llora en su muerte, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más el amor de Dios? Pero avanzamos y llega a oídos de Joab, el general de David, esto que está haciendo David. Esto que está haciendo David. Y allí continuamos hasta el capítulo 8, pero dice el 5, entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Verso 7. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Joab, Joab, hijo de Sarbia. Sarbia era una de las hermanas de David. Es un hombre que, si bien es cierto lo que le está diciendo a David, es acertado y justo y tiene razón, nosotros debemos prestar atención en la forma en que él le dice las cosas a David. Él le habla a David de una forma insolente, de una forma soberbia, de una forma en que él no tiene en cuenta lo que está pasando David como hombre más allá de rey. La versión NTV suaviza este pasaje. Cuando usted lo lee va a encontrar que lo encontramos a Joás hablándole a David de usted. Pero la expresión no es esa. Joab le habla a David de una forma muy terrible, muy dura. No pensó ni un minuto en decir, este pobre hombre está llorando a su hijo muerto. Y aún más, este hombre no tiene nada de compasión, ni siquiera un poco de vergüenza, porque fue él quien clavó las 3 flechas en el corazón de Absalón. A pesar de que el rey les había dicho a todos los jefes que iban saliendo de la ciudad del ejército, no hagáis daño a Absalón. Pero él desobedeció, porque Absalón lo tenía entregado
esa hermosa cabellera se había quedado enredada en las ramas, ¿no es cierto?, allí en el bosque, y lo tenían que agarrar nada más. Pero estando él allí colgado, le ensarta las 3 flechas en el corazón. Ahora, esta desobediencia, esta arrogancia, esta insolencia, sellaron el destino de Joab. Cuando nosotros vamos a Primera Reyes, allí nomás, capítulo 2, encontramos las últimas palabras de David a Salomón. Ya David sabe que va a morir. Y le dice a Salomón en los primeros 4 versículos unas palabras hermosas. Pero entre otras le da algunos consejos. Y uno de los consejos que le da es el siguiente. Primera Reyes, capítulo 2, verso 5. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el tabernáculo que había sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Así termina Joás. Proverbios 14:35 dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. David quedó enojado. David estaba enojado con Joab, porque lo trató mal, porque le desobedeció. Dice Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y esta era la actitud de Joás. Fue así. Y no tuvo ni siquiera un poquito de consideración de ese rey padre que estaba llorando a su hijo. Y fíjense en el verso 8, dice que después que él le habló, Joás a David, dice, entonces se levantó el rey, se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo, y aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel huía cada uno a su tienda. Es impresionante. Ese entonces se levantó el rey. ¿Saben qué? Yo me imagino a David tirado por el piso llorando a su hijo y este hombre dándole sin piedad alguna, tratando de que haga lo que él creía conveniente, lo que él pensaba que tenía que hacer. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos que tener la actitud de por un momento ponernos en los zapatos del otro. Porque desde afuera es fácil exigir, desde afuera es fácil criticar, desde afuera, desde mi punto de vista. Pero, ¿qué tal si yo me pongo un momento en el lugar del otro? Sería distinto. Practicaríamos la misericordia, practicaríamos la empatía con el otro. Porque el otro está en esa situación y está sufriendo o lo que sea, y yo tengo que saber entenderlo. Y acá él le habla a David como si fuera un cualquiera. Era el rey. ¿Cómo le hablas así? Es verdad lo que decís. Es verdad. Pero la forma en que lo decís, y ahí está el secreto, hermanos, las formas en que decimos las cosas y cómo las hacemos, es el secreto.
Primera Timoteo recibe de parte, allí Timoteo, del apóstol Pablo, de cómo debe tratar al otro en estas situaciones. Cuando uno necesita, el otro está necesitando una amonestación. ¿Qué dice allí en 1 Timoteo 5, 1 y 2? Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y esa palabra no reprenda también se podría traducir no golpees. Y no hace falta usar las manos para golpear. A veces nuestras palabras golpean fuerte. Por lo tanto, dice Timoteo, si tenés que llamar la atención a alguien, si tenés que amonestar a alguien, no lo hagas reprendiendo, golpeando, maltratando, exhortarlo, es decir, acompáñalo, ponete al lado de él y dale el consejo. Dale la palabra justa para que él se vuelva y siga caminando como tiene que caminar o reanime de nuevo a su espíritu. Esa es la forma en que tenemos que hacerlo. Versículos 9 al 14 y el 41 al 43, que lo veremos al final, encontramos las disputas por el rey David. Dice el 9, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo a Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto a hacer volver al rey? Ahora el pueblo todo le está diciendo a sus líderes, ¿qué están esperando para traer al rey? Nos habíamos ido detrás de Absalón. Absalón ahora ya está muerto. ¿Qué esperan para traer al rey? Hay que hacerlo volver. Y este reclamo pesaba sobre los líderes. Ahora, hermano, qué gran verdad es, ¿no es cierto?, que en los momentos de triunfos están todos, pero en los momentos de la derrota se van todos. Estos todos que hoy clamaban que vuelva lo habían dejado a David. Se habían ido tras Absalón. Ahora Absalón ha muerto, David ha triunfado otra vez y ahora todos, tenemos que traer. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Dice Proverbios 14:20 que el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Cuando uno está en la mala, busca y sobra espacio. Cuando es al revés, no. Y acá es la actitud del pueblo lo que está haciendo esto. Pero comienza aquí el pueblo a decir, bueno, tenemos que traerlo. Tenemos que traerlo. David trata también aquí, versículo 11, leemos, el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, habla a los ancianos de Judá y decirles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Envíe un mensaje por medio de 2 sacerdotes a los de Judá, porque claro, los de Judá se habían quedado, imagínense, habían estado con Absalón, estaban buscando darle muerte. ¿Y ahora? Pero en una movida política extraordinaria como rey,
él envía dos mensajeros, le dice, yo estoy esperando que ustedes me vengan a buscar. Yo estoy esperando que ustedes me vengan a buscar. Que vengan a buscarme. Y propone a Amasa, versículo 13, allí lo van a leer, que sea el nuevo general ahora de sus soldados, de sus ejércitos. Amasa había estado dirigiendo los ejércitos de Absalón en contra de él. Y dice que de esta forma, versículo 14, él logró inclinar el corazón de todos los varones de Judá. Los logró reconquistar. Miren, hermanos, hay algo que vamos a ver en este regreso de David a Jerusalén. Es que comenzamos a ver a un hombre y a un rey sabio, reconciliador y sin rencores. Porque ahora él tenía todo el derecho de agarrar a todos estos que lo habían traicionado y hacer lo que él quisiera. Pero sin embargo, aquel general que había dirigido el ejército en contra de él le dice, yo te voy a nombrar general ahora de mi ejército. Porque sos mi hermano, porque sos mi carne, porque sos mi sangre. Somos de la misma tribu. Y él hace eso, ¿no es cierto? Él logra que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, se vuelva de nuevo a él, lo reconquista. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No vuelve con sed de venganza David. No vuelve ansioso de cortar cabezas. No vuelve con la vendetta. Viene reconciliador. Viene él buscando hacer volver al pueblo con él. En esta vuelta de David a Jerusalén, en este recorrido de Mahanaim hasta Jerusalén, él va a encontrarse con algunas personas, 5 de las cuales nos nombra aquí, y él va a interactuar con ellos y va a tener palabras, ¿no es cierto?, que nos dejan muchísimas enseñanzas. Nosotros leemos el verso 15, dice, volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para orar, o sea, el pueblo, ¿no es cierto?, el ejército, Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y aquí aparece una de las personas con las cuales él se va a reencontrar. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Orín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Simei aparece en 2 Samuel capítulo 16, 15 al 13, cuando él está huyendo David, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Lo han visto ya. ¿Qué hacía este hombre? Lo maldecía, le diría tremendas barbaridades, le tiraba piedra, le tiraba tierra. Y todo lo que le iba diciendo, ¿no es cierto? Lo maldijo terriblemente. Lo había ofendido a David de una forma tremenda. Ahora se han dado vuelta la situación. Entonces él dice, verso 18, y cruzaron el vado para pasar la familia del rey. La versión 1909 habla de una barca allí, de una balsa. Dice, cruzaron en una balsa la familia del rey. Dice, para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón,
porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Epa, ¿qué pasó? Viene a pedir perdón. Este que desde arriba lo maldecía, ahora está de rodillas delante del rey y le viene a pedir perdón porque lo había ofendido, porque lo había hecho mal, y ahora sabe que lo que le espera era lo más probable, la muerte. Era lo más probable, la muerte. ¿Cuál es la contestación de David? Y dijo el rey a Simei, verso 23, no morirás. Y el rey se lo juró. Lo perdonó. No morirás. Pero ese no morirás nos remite a nosotros al capítulo 12, versículo 13 de 2 Samuel. Porque este no morirás, David ya lo había escuchado, de bocas de Natán, el profeta. ¿Se acuerdan? Capítulo 11, el capítulo más oscuro de la vida de David. Porque allí encontramos a un rey que está donde no debería estar, mientras su ejército peleaba. Un rey que está levantándose de una larga siesta. Un rey que está mirando lo que no tiene que mirar. Un rey que termina cayendo en el adulterio y en el asesinato. Y por mucho tiempo él no sintió nada, hasta que vino el profeta Natán y le cuenta la historia del hombre que tenía una ovejita y el que tenía muchas. Cuando él ve esto, dice, es digno de muerte este hombre. Tú eres ese hombre, David. Y él dice, he pecado contra Dios. ¿Y qué le dice Natán? No te preocupes, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Y tal vez esa frase quedó grabada, tal vez no, segurísimo, grabada en la mente y en el corazón de David, de que él había fracasado, había pecado, había caído, y sin embargo Dios lo perdonó y le dijo, no morirás. Y ahora él, que tiene poder para destruir a aquel que lo había maldecido durante su vida, le dice, no morirás. No morirás. Pero he aquí que es algo que deja para el futuro, porque miren lo que le dice a Salomón en el capítulo 2 de Primera Reyes, verso 8. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Todo pecado tiene sus consecuencias, todos, absolutamente todos. Ahora, David salva la vida de este hombre, ¿no es cierto?, perdonándole. Y aparece allí Abisai, el hermano de Joás. Y dice, verso 21, respondió Abisai. Simei le había hablado a David, pero el que responde aquí es Abisai, es decir, otro de los sobrinos de David, dice, hijo de Zeruiah, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Zeruiah? Porque hoy me seáis adversarios. ¿Ha de morir hoy alguno de Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Era muy parecido a su hermano Joás, insolente,
entrometido porque dio una opinión sin que el rey se lo pidiera. Apenas terminó de hablar Simei, él contestó, y no le dejó ni contestar al rey, habló él primero. Pero lo más interesante es que este hombre pide el castigo que él no recibió por el mismo pecado. 1 Samuel capítulo 26, versos 8 al 11 nos hablan de una actitud que tuvo él. ¿Se acuerdan el capítulo 26? Allí está Saúl persiguiendo a David. Llega la noche, acampan y allí está el campamento y allí está todo el campamento profundamente dormido, Saúl, ¿no es cierto?, el general de él, y David se acerca. ¿Y qué le dice Simei? Hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. Déjame que yo vaya y le clave la lanza. De un solo golpe no va a tener oportunidad. ¿Qué le dijo a David? No. Es el ungido de Jehová. No lo tocamos. Andá y tráeme la lanza y la vasija en la que tiene agua. Pero a él no se lo toca. David tuvo un gran remordimiento en la primera vez, ¿se acuerdan cuando lo encuentra a Saúl en la cueva? Y lo único que hizo fue cortarle un pedazo de la capa. Sintió como que había hecho algo gravísimo. Dice, ¿cómo hice yo esto contra el ungido de Jehová? Ahora, este hombre que merecía lo mismo porque quería matar al ungido de Jehová, que no le sucedió, ahora él pide, dice, acá Simei hay que matarlo, porque mirá, maldijo al ungido de Jehová. A veces nosotros somos muy severos con los demás, pero no nos miramos a nosotros mismos de cómo somos. Con nosotros y con los cercanos, con los queridos, somos tolerantes. Con los demás, intolerantes. Y si no me cae simpático, ni le digo. Y este entrometido, porque el rey no le pidió ninguna opinión, pero él se entrometió y le dijo, tenemos que hacer esto. Y el rey dice, ¿qué te pasa? ¿Quién es el rey acá? ¿Vos o yo? ¿No sé yo que soy el rey? ¿Quién tiene que hablar acá? ¿Quién es el que toma la decisión? Le tuvo que aclarar eso. Personaje, mejor dicho, personas siguientes, Siba y Mefiboset. Siba era un hombre que ayudó a David cuando se fue, pero todo lo hizo por interés. Él esperaba buscar algo y calumnió a Mefiboset. Cuando David vuelve, habla con Mefiboset, habla con Siba, ¿no es cierto? Y él también dice, le reparte, le da primero todo a Siba y después lo reparte entre los dos, pero Mefiboset dice, yo no quiero nada. Con que el rey haya vuelto a casa, eso para mí es más que suficiente. Eso para mí es suficiente. Lo que habla de que realmente Mefiboset era el que estaba diciendo la verdad. Era el que estaba realmente diciendo toda la verdad de esto. Terminamos. Dice el 41 en adelante. He aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente, mas porque os enojáis vosotros de eso. ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que la de los hombres de Israel. Volvemos otra vez al tema de las palabras, de cómo decimos las cosas.
Sabemos cómo termina Israel, dividida, ¿no es cierto? Y hermanos, dice aquí, fueron palabras muy duras. Y a veces nosotros no nos damos cuenta del valor y del poder de las palabras. Porque hay palabras que hieren, hay palabras que lastiman, hay palabras que ofenden, hay palabras que dividen, pero también hay palabras que sanan, que suavizan, que edifican. Hay palabras que son de bendición. Por eso Pablo dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, ¿cuántas divisiones se han hecho por palabras maldichas, palabras ofensivas? ¿Cuánto dolor se ha provocado por palabras no dichas de una forma correcta? ¿Cómo me dirijo yo al hermano? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo las cosas? A veces no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Pero somos de ofender, somos de ofender. Por eso Santiago dice que todos ofendemos muchas veces. No dice algunas veces, todos ofendemos muchas veces. Muchas veces. Dice, pero el que no ofende palabra, ese, dice, es afortunado, se sabe controlar. Hermanos, que el Señor nos ayude a ver estos ejemplos y a imitar lo bueno de lo que hemos leído en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga mucho y Él guarde su palabra en sus corazones. Amén.